Buenas tardes, querida familia Manto. Hoy es un día muy especial, porque es el día del Señor, pero aparte hoy es el día de las madres y le damos gracias a Dios y bendecimos todas las madres, porque realmente son un regalo del cielo. Bueno, el Señor me ha regalado una palabra muy especial hoy, espero no sea muy dura, sino que realmente los pueda como ministrar en su corazón. La palabra la he titulado Lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Sí? Vamos a orar entonces para que el Señor tome el control de este tiempo y para que el Espíritu Santo de Dios sea revelando a nosotros esta palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre de la Gloria, por este día tan especial que nos has regalado, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque eres un Dios grande, bueno y maravilloso. Hoy colocamos esta palabra en tus manos, que es palabra que viene de ti, Señor, para que seas tú ministrando nuestros corazones, para que seas tú, Padre Santo, trayendo una enseñanza, Señor, a nuestras vidas, oh Dios. Te damos infinitas gracias, Señor. Toma control de mi vida, Señor, para que seas tú hablando a través de mí y quedamos en tu presencia en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, la cita con la que vamos a empezar como clave, vamos a estudiar hoy el libro de Jonás, un libro muy especial. Él es uno de los profetas menores. El hecho de decir que es profeta menor no es porque sea menos importante, ¿sí? Sino porque realmente el texto escrito en la Biblia como tal es más corto que el de los profetas mayores, cuyos libros son mucho más amplios. Jonás, entonces, es un profeta muy especial y lo vamos a estudiar hoy porque de pronto vamos a cambiar un poco el concepto. Yo creo que nos vamos a identificar mucho con él, ¿sí? Nos vamos a identificar nosotros como hombres mucho con Jonás. De todo el libro de Jonás quise extraer, igual lo vamos a estudiar todo de una manera muy rápida, pero va a ser muy especial, quise extraer un versículo que va a ser como el versículo rema, clave, y es Jonás 2:7, que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y llegó de ti, de tu santo templo, como la luz del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jonás estaba en una situación muy difícil y él clamó a Jehová y desde el cielo obtuvo una respuesta, ¿sí? O sea, Dios siempre está para darnos una respuesta a todos nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que fue. ¿Cómo que con lo que fue? ¿Sí? Jonás, todos hemos tenido siempre la idea de que Jonás le falló al Señor, de que Jonás fue muy torcido, de que Jonás, pero realmente Jonás fue un profeta escogido por Dios, ¿sí? Fue un profeta escogido por Dios, y si Dios lo eligió era porque tenía un llamado y porque realmente era un hombre, ¿sí? Que tenía mucho para dar. ¿Sí? Era un siervo fiel, era un siervo justo, con errores como todos nosotros. O sea, él era humano como cualquiera de nosotros. Entonces, pero no lo hace mala persona el hecho de lo que haya pasado, porque realmente él se identificó ahí como un ser humano con nosotros, totalmente. Nosotros también le fallamos mucho a Dios. El nombre Jonás significa paloma, es una cosa muy especial, significa paloma, ¿sí? Nosotros como seres humanos nos acostumbramos a juzgar al mundo y pensamos que los pecadores no deberían recibir misericordia, ¿cierto? Entonces, oímos en las noticias que muestran un asesino que asesinó yo no sé a cuántas mujeres, entonces decimos, no, es que le cadena perpetua, muerte, que lo maten. O sea, a veces somos demasiado duros y no entendemos que en la humanidad todos podemos cometer errores aún muy grandes, ¿sí? Muy bien, entonces para empezar, ¿cómo empieza la historia de Jonás? ¿Sí? Dice que Dios le ordena que se levante y vaya a Nínive, ¿sí? Porque hay mucha maldad en ese lugar. Entonces, es una orden de parte de Dios que vaya a Nínive. Entonces, lo primero es levantarse, ¿sí? Nínive es la ciudad insensata.
es la madre de los dioses, ¿sí? Y en el hebreo significa asir, que es agarrar, agarrar. Muy bien. ¿Qué podemos decir ahí de Jonás? Jonás se movió ahí entre su lealtad a Dios y sus emociones y convicciones. ¿Por qué? Porque él era un israelita completamente y que dijo, pero Dios, ¿por qué me va a mandar a los gentiles a que yo le hable y le dé profecía a los gentiles? Pues allá ellos, son paganos, ¿sí? Entonces él se movió entre sus emociones y se movió también en la parte como de esa lealtad a Dios que no sabía qué hacer. ¿Listo? Dios viene hace mucho tiempo llamándonos a muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que los intereses terrenales nos han hecho olvidar el camino. O sea, muchas veces esos intereses terrenales nos llevan a desviar el llamado de Dios, a irnos por otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es el momento de silenciar esa religiosidad en la que muchas veces vivimos. ¿Por qué? Porque creemos que levantarse y servir al Señor es ir a la iglesia. Levantarse y servir al Señor es ir y arreglar las sillas de la iglesia y limpiar la iglesia. No, eso es religiosidad. Entonces es el momento de silenciar esa religiosidad y de levantarnos realmente y servirle al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no podemos juzgar un hombre de Dios como Jonás. ¿Por qué? Porque él en su humanidad tuvo como ese conflicto emocional que nosotros como seres humanos muchas veces tenemos, y creería yo que aún más que él. Muy bien, ¿qué pasa? Dice huir. ¿Qué hizo Jonás? Huir de la presencia de Dios. Él le dijo, vaya a Nínive, y él cogió para Tarsis, que era el polo opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo. El Señor nos llama y nosotros huimos a su llamado. Huimos y nos escondemos. Entonces, no, yo no me quiero comprometer tanto, yo tengo mucho trabajo, yo quiero ir a la iglesia pero como suave, ¿cierto? No quiero involucrarme tanto. No, si nosotros tenemos un llamado de Dios, el llamado de Dios es a servir. Entonces, cuando tú haces eso, estás igual que Jonás, estás huyendo hacia el otro extremo al que Dios te ha llamado. ¿Sí? Entonces, mire que es muy especial, porque todo lo que vemos de Jonás se aplica mucho a nuestras vidas. Cuando nos apartamos de su servicio, perdemos el esplendor de su rostro. Esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque, y eso es totalmente cierto, o sea, tú ves la gente cuando está comprometida con el Señor y le ves su rostro y tú ves un rostro supremamente especial, o sea, ves la presencia de Dios en ellos. Pero cuando la persona se aleja, automáticamente su rostro cambia. Es exactamente eso. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, el rostro, el esplendor de Dios en nosotros se va completamente. Muy bien. Muchas veces creemos que nuestra vida es una garantía de eternidad y no nos damos cuenta que vamos contra la corriente. Ah, no, yo soy cristiano, yo ya me salvé, yo ya voy para el cielo. Ojo, porque mire lo que dice, no siempre es garantía de eternidad. ¿Sí? Entonces, es más entrar en la palabra, es más buscar, es más mirar realmente qué es la eternidad y realmente qué tenemos que hacer para estar en esa eternidad. ¿Sí? Entonces, nunca creamos que ya lo tenemos, que ya estamos listos. Muy bien, después, ¿qué pasa? Viene una gran tormenta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Jonás va, compra un tiquete, se monta una nave para irse para Tarsis. Y en medio del mar se levanta una gran tormenta. ¿Sí? Esa gran tormenta, ¿quién la envió? Dios. ¿Sí? Es una tormenta sobrenatural enviada desde el cielo. ¿Por qué? Porque ahí va Jonás. Entonces, las adversidades no definen a Dios. Es lo que está pasando ahora con esta situación de la pandemia. Muchos le echan la culpa a Dios, ¿cierto? Muchos le echan la culpa a Dios y dirán, pero ¿cómo permite Dios esto? Pero mire, la gente que se está muriendo. Entonces, no, la adversidad no la define Dios. Nosotros somos los que definimos la adversidad. Más bien preguntémonos por qué hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Jonás se montó a la nave.
¿sí? Entonces esa adversidad la definió Dios. No, para nada. Esa adversidad vino a la vida de Jonás y a los que estaban alrededor de él en la barca porque él desobedeció a Dios. ¿Sí? Desobedeció a Dios. Entonces la adversidad vino por él mismo. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. No es Dios quien está siendo puesto a prueba. Somos nosotros quienes somos puestos a prueba. Entonces, en este tiempo, en vez de estar criticando, en vez de estar diciendo, no, es que esos fueron los chinos que le mandaron eso a Estados Unidos, no empecemos a sacar teorías. Más bien analicémonos nosotros mismos, porque esta adversidad está llegando a nuestras vidas. ¿Qué tenemos nosotros como humanidad que cambiar? Muchas cosas, porque Dios tuvo que hacer un alto tan radical en nuestras vidas. Entonces, más bien analicemos como eso que está pasando, que está generando. El mundo entero ha quitado la mirada de Dios. Y ustedes saben que eso es real. O sea, ¿cómo vemos el mundo ahora? El mundo está totalmente desenfocado, totalmente descarriado. Entonces nosotros decimos, wow, qué cosa tan tremenda. ¿Sí? O sea, esta adversidad viene, pero es porque Dios tiene un propósito con la humanidad. O cambiamos o cambiamos. O la humanidad, si la humanidad sigue igual después de esto, no sé qué pueda pasar. Dios siempre ha tenido el control, Dios nunca pierde el control. Cuando Jonás iba en esa barca y en medio de esa tormenta tan terrible, Dios tenía el control de esa situación. Dios sabía a quiénes él iba a guardar de esa tormenta y quién iba a resultar en el mar. O sea, Dios nunca ha perdido el control, exactamente igual con nosotros. Dios sabe quiénes vamos a permanecer en la barca, quiénes van a permanecer ahí y quiénes no van a permanecer ahí. Y definitivamente van a terminar en el mar, ¿sí? Y una cosa muy tremenda, porque el mar simboliza, el mar no es, ay, tan lindo el mar, tan hermoso, no, el mar simboliza oscuridad, el mar simboliza profundidad, simboliza una cantidad de cosas muy tremendas, o sea, no es tan pasivo como nosotros creemos, ¿cierto? O sea, que vamos mirando pues como la connotación espiritual que esto tiene. En medio de la tormenta, ¿qué hace él? Dormir. Entonces tienen que bajar los otros que iban en la nave a despertarlo. Y vea, clame por misericordia a su Dios, que es que nos vamos a morir, ¿sí? Se nos olvidó a nosotros como seres humanos estar cerca de Dios. Nos dormimos. Nosotros vamos en esa misma nave muchas veces dormidos totalmente, y hay una tormenta alrededor de nosotros y nosotros seguimos dormidos. O es que creemos que nosotros como iglesia de Cristo no estamos dormidos. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque la iglesia de Cristo se durmió, ¿no? Y porque la humanidad está totalmente descarriada. Estamos exactamente igual que Jonás, igualito, ¿sí? La religión y la ley siempre van a querer elevar algo sencillo a algo complejo. ¿Sí? Ah, no, es que para evangelizar eso hay que hacer una campaña, hay que reunir a tantas personas, hay que traer al cantante de música cristiana tal. No elevemos las cosas de Dios a un nivel tan alto. Eso lo hacen los religiosos, pero nosotros no. Tú puedes llegarle a una persona sencillamente si vas en un taxi. Tú puedes evangelizar a tu grupo de personas cercanas, en el trabajo o en otro lugar. O sea, no elevemos esto a un nivel tan alto. Porque ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Elevar la ley y la religión a un nivel alto. ¿Para qué? Para que la gente viera que no era capaz de alcanzarlo. Entonces no seamos iguales a ellos, ¿sí? Porque muchas veces nos encerramos en esa nave nosotros, nos dormimos ahí y la tormenta que quede afuera. Eso no nos toca a nosotros. Entonces, ojo con eso, no podemos ser igual. Es tiempo de llevar el arca a la casa. Si ahora estamos en casa, llevemos el arca a la casa. Así como el arca en el tiempo de David estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, ¿sí? Obed-Edom fue un hombre que tuvo yo digo el privilegio de tener el arca de Dios en su casa. ¿Qué simboliza eso? La presencia de Dios. Nosotros no necesitamos tener el arca aquí física, pero sí necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de que nos cuestionemos si estamos dormidos, es un tiempo de despertar, es un tiempo de ir más allá, es un tiempo de mirar lo que estamos dejando de hacer. En nuestra casa, ¿qué enfrentamos? Nuestros propios demonios.
nuestras heridas. Dígame si no es así, si usted no se ha revolcado llorando en su habitación, en el baño, pensando en todos los errores que usted ha cometido. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos delante de la presencia de Dios nos enfrentamos a nuestros propios errores. Estamos frente a frente con Él y se abre todo ese panorama de lo que es nuestra vida, ¿sí? Por eso preferimos dormir. ¿Qué hizo Jonás? Él no quería enfrentar esa tormenta porque sabía que él era el causante de esa tormenta. ¿Qué hizo? Fue y se escondió por allá abajo y se durmió. Entonces no podemos ser así porque nosotros somos iguales a Él, no lo juzguemos, somos exactamente iguales a Él, ¿sí? ¿Qué pasó después? Echaron suerte. Los hombres que iban con Él dijeron, no, entonces echemos suerte a ver quién es, que la suerte nos muestre quién es el que está causando esto o a causa de quién tenemos esta adversidad tan horrible. Y cayó a Jonás. Entonces uno dirá, ¿cómo así que suerte? No, la suerte no tiene nada que ver con Dios. Dios sabía que era Jonás y Dios les mostró a ellos que era Jonás, ¿sí? Como quien dice, usted no quiere aceptar su realidad, entonces yo en público lo delato. Muchas veces tenemos pecados en nuestro corazón que no queremos arrancar, que no queremos salir de ellos, que no queremos luchar para vencerlos. ¿Y qué pasa? Son expuestos. Y a veces uno oye muchas historias, que el pastor tal lo encontraron robando, que yo no sé qué, que fulanito tal que era cristiano iba a la iglesia lo cogieron con otra. ¿Qué pasa? Que el pecado solo se revela, ¿sí? Así pasó con Jonás acá. Dios dijo, mire, se los revelo, es Él, ¿sí? El causante de toda esta adversidad. Cuando nos alejamos del Señor y queremos seguir nuestro propio camino, ¿qué hace Dios? Nos baja de la barca. Usted, mi hijito, es el que está causando la adversidad, ¿sí? Entonces, somos nosotros los que tenemos que luchar por sobrevivir en esa barca montados, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que vencer la adversidad. Somos nosotros los llamados a estar aferrados al Salvador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mar en su profundidad nos devora, nos devora. ¿Qué quiere decir eso? Afuera, el mundo nos devora si nosotros estamos lejos del Salvador. Este es un tiempo, vuelvo y lo repito, para reflexionar. Definitivamente, cuando nosotros desobedecemos al Señor y hacemos lo contrario, tarde que temprano vamos a terminar en el mar, ¿sí? Tarde que temprano vamos a terminar allá. Entonces es mejor seguir la instrucción de Dios. ¿Qué pasó después? Tener temor. Se generó temor. O sea, los hombres que estaban ahí, al ver lo que estaba pasando, ¿usted qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se generó esta adversidad? Le preguntaron a Jonás. Usted desobedeció a su Dios. Usted cogió esta barca para Tarsis cuando... ¿Qué pasó? ¿Usted para dónde iba? Entonces Jonás entendió que él era el que había generado eso porque tenía una instrucción de Dios de ir a Nínive y él cogió para el otro lugar. Entonces mire qué tan tremendo que nosotros con nuestras malas decisiones, con nuestra desobediencia, arrastramos a los demás a la adversidad. No solamente nos vamos nosotros, nos llevamos a los demás, nos llevamos a nuestra familia, nos llevamos a nuestros amigos, ¿sí? Nos llevamos a nuestros seres queridos por nuestra desobediencia. Entonces es algo que afecta todo alrededor. Todo. Si nosotros tenemos un llamado ministerial, mucho peor, porque cuántas almas vamos a dañar con nuestro testimonio. Entonces mire que esto es muy tremendo, demasiado. Es una cosa muy especial. ¿Por qué? Porque uno dice, esto ocurrió ahí con Jonás, esto de la pandemia está ocurriendo ahora. Pero familia, yo les quiero decir algo. Esto de la pandemia no está ocurriendo ahora. La pandemia tuvo su origen en el huerto del Edén, porque la mayor pandemia de la humanidad se generó allá. ¿Y sabe cómo se llama? Pecado. Esa es la peor pandemia, porque esa pandemia mata el espíritu. Mata el espíritu. Entonces no hablemos de que es de ahora. No, esto se generó 5.000 años atrás, 6.000 años atrás. Se generó en el Edén. ¿Fue la decisión de Dios? No, no fue la decisión de Dios.
fue la decisión del hombre. Entonces es lo mismo. ¿Qué hizo Adán? Lo mismo que hizo Jonás. No siguió la instrucción de Dios. Dios le dijo algo y él cogió para el otro camino. O sea que es exactamente igual. Y mire dónde terminamos, en qué pandemia tan tremenda. Y dice, esa decisión del hombre hizo que desde ese día la creación gima como si tuviera dolores de parto, dice Pablo en Romanos. O sea que no, lo que estamos viendo aquí, no solamente el hombre está sufriendo esta pandemia del pecado o de la adversidad que estamos viviendo, la creación también lo sufre. Los animales, la naturaleza, sufren de esto mismo. O sea que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Qué pasó después? Se dieron cuenta que la causa de la tempestad había venido por él, ¿sí? Nosotros como humanos somos culpables de las tempestades que se generan, ¿sí? Toda tempestad está derivada del pecado, está derivada de no estar en la presencia de Dios, de alejarnos de la presencia de Dios, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y dice más adelante, los que creían en otros dioses, creyeron en Dios y clamaron a Dios. Entonces es muy tremendo porque mire lo que está pasando ahí, lo que está pasando ahora. En medio de esta adversidad, muchos van a llegar a los pies del Señor. Muchos van a clamar a Dios, se van a arrepentir de sus pecados y van a querer cambiar su vida. ¿Por la iglesia de Cristo? No, no lo están haciendo por la iglesia de Cristo. Lo están haciendo por la adversidad que están viviendo y porque el mismo Dios está bajando del cielo a traer su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros como sus hijos, como sus servidores, no lo estamos haciendo. Y es lo que está pasando. Que la iglesia de Cristo se quedó montada en la barca, allá abajo dormida. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Él mismo bajar su presencia para que otros puedan alcanzar la salvación. A mí esto me aflige en el corazón, se los digo de verdad. Que Dios tenga que hacer las cosas porque nosotros no las hacemos. Y por eso es que el pecado ha prosperado. Por eso es que el pecado está dañando la sanidad de este mundo y está impidiendo que muchos se acerquen a Dios. Después echaron al mar, hicieron unos votos a Dios, o sea, echaron al mar a Jonás, dijeron, bueno, usted es el culpable, chao, se va. Y quisieron ellos hacer como unos votos delante de Dios. Dios, si nos llevas con bien, nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a ser diferentes, nosotros nos vamos a acercar a ti. Entonces es muy tremendo, ¿por qué? Porque se supone que el llamado por Dios fue echado fuera. Y los que estaban en la barca, que no conocían de Dios, se acercaron a Dios. Esto nos tiene que mover a nosotros el piso, mover a nosotros el piso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esa misma posición como hijos de Dios en la que estuvo Jonás en ese momento. ¿Sí? Nosotros estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Nosotros estamos llenándonos de religiosidad y pensando que con lo que hacemos es suficiente. No hay necesidad de más. La solución no está en querer hacer las cosas, la solución está en enfrentar la adversidad. La solución está en que esa tormenta acabe, porque nosotros volvamos nuestra mirada a Dios, porque nosotros retomemos nuestro llamado, porque nosotros retomemos el camino, porque nosotros derrumbemos nuestros propios temores y enfrentemos esa realidad a la que fuimos llamados. Tenemos que dejar de estar poniendo a la adversidad pañitos de agua tibia, porque eso es lo que hacemos, ponerle pañitos de agua tibia. ¿Sí? Los hijos de Dios, los que tenemos un llamado, los que somos servidores, no fuimos llamados para solucionarle los problemas a las personas, no, fuimos llamados para acompañarlos en esa adversidad, para ser su bastón, para traer la presencia de Dios, porque el que soluciona el problema es Dios, no nosotros. ¿Sí? Entonces, estamos llamados a traer esa arca
y traerla en esa casa donde hay conflictos, y traerla en esa casa donde hay homosexualidad, y traerla en esa casa donde hay divorcio, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, traer esa presencia de Dios ahí y acompañarlos. Pero nosotros no somos los llamados a solucionar el problema, porque nosotros no somos Dios, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasó después? Entonces esto fue lo que fue. Lo que es la realidad. ¿Cuál fue la realidad de Jonás? La realidad de Jonás es que estaba en el mar y comió un pez grande y se lo tragó. Y duró 3 días y 3 noches dentro del pez. Aquí está. Fue tragado por un pez. Y es muy especial porque ahí viene, más adelante lo miramos, que yo los invito a que lo lean todo en su casita, porque no lo podemos leer aquí porque se hace muy largo. El capítulo 2 de Jonás, que es la oración que Jonás hace a Dios en ese momento de adversidad donde él está metido en el pez. Y que fue el versículo que leímos primero, ¿sí? Donde él dice, mi alma desfallece. Y en ese momento me acordé de Dios y desde su santo templo llegó como la ayuda de Dios. Entonces, él estando ahí, se acordó de Dios. ¿Qué pasa? El Señor permite que el frío de la adversidad toque tu vida. ¿Para qué? Para que tomes la dirección correcta. Para que tu camino de muerte, que era inevitable, se cambie. Se cambie. Cristo fue devorado por nosotros. Así como Jonás fue devorado por un pez, Cristo fue devorado por la muerte. ¿A causa de quién? De nosotros. Y duró 3 días en la profundidad y en la oscuridad del Seol. Jonás duró 3 días en la oscuridad y en la profundidad de un pez. Y si ustedes leen la oración de Jonás, que está en el capítulo 2, él mismo le dice al Señor que lo saque del Seol. ¿Por qué? Porque él sabe que está ya metido, que está en muerte. ¿Sí? Dios nos bendice aún en medio del silencio. Todo lo que está pasando, toda esta adversidad nos recuerda que el Evangelio no es simplemente repetición. ¿De qué sirve que tú repitas un versículo y repitas otro versículo? Si Dios nos está llamando, es a obedecer ese Evangelio. ¿Sí? Si Dios nos está hablando y nosotros no estamos reconociendo la voz de Dios, no la estamos reconociendo. Ojo con eso. El Evangelio se trata de almas perdidas, de personas que sufren, para que recordemos que existe una cruz para vencer la tristeza, para vencer la muerte, pero no la muerte física. ¿Por qué? Porque lo que vamos a vencer es la muerte espiritual. Jonás no tenía que luchar contra ese pez. En ese momento él fue sabio. Cuando ya estaba dentro del pez, tuvo que llegar hasta allá como para que se le prendiera el bombillo. Exactamente nos pasa igual, no lo juzguemos a él. Nosotros somos exactamente iguales y no dejamos de ser hijos de Dios. ¿Qué pasa? Tenemos que probar la adversidad para que se nos prenda el bombillo. Y es muy especial. ¿Por qué? Porque Dios, a través de esta adversidad que estamos viviendo, a todos los que somos servidores de Dios, nos ha llevado a tener creatividad. Mire lo que nos toca hacer. Buscar medios para comunicarnos con la gente. ¿Por qué no pensamos en eso antes? ¿Por qué no pensamos que podíamos difundir el Evangelio a través de estos medios? Y no lo hicimos. ¿Sí? Nos quedamos metidos en 4 paredes de una iglesia. Cuando tenemos la obligación, imagínense que Jesús hubiera tenido esa tecnología. ¿Hasta dónde habría llegado su palabra? Entonces nosotros tenemos que probar la crisis para mejorar. Las cosas van a empeorar, las cosas no van a mejorar. ¿Para qué les vamos a decir nosotros a ustedes? No, después de que termine esta pandemia todo va a ser espectacular. No, todo el mundo entero va a volver otra vez a la normalidad. No va a ser normal. De una vez se los digo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Léase Mateo 24. Y el mismo Jesús lo profetizó. Vienen las pestes y después de las pestes que viene la guerra, la muerte, los terremotos. O sea, esto no va a mejorar, esto va a empeorar.
¿Por qué? Porque el hombre no ha podido reconocer que Dios le está hablando. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Te has preguntado eso en este momento? Si tu vida fuera tocada por esta peste y murieras, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Lo has pensado? Ahora yo te pregunto una cosa más tremenda aún. ¿Tu pasaporte está al día? ¿Tu pasaporte está al día para viajar al cielo? Yo creo que casi todos lo tenemos vencido. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la eternidad está a un paso. Puede que no nos vayamos a morir del coronavirus, pero nos vamos a morir de cáncer, de un accidente, de lo que sea, pero nos vamos a morir. Si Cristo no viene antes, pues si Cristo viene antes, posiblemente en su misericordia nos vaya a llevar con Él. Pero si no, todos nos vamos a morir. Y entonces el pasaporte, ¿cómo está? Vaya actualizándolo. ¿Sí? Vaya actualizándolo. La cruz, oigan esto es espectacular. La cruz es una asesina de barreras. Es una asesina de barreras y una creadora de puentes. Eso es la cruz. Asesina las barreras y crea puentes. ¿Qué está haciendo Jesús a través del milagro de la cruz en este momento? Asesinando las barreras y creando puentes. ¿Por qué estamos encerrados en una casa? Nos preguntamos mucho. Porque necesitamos buscar la presencia de Dios. Porque la cruz está asesinando unas barreras que nosotros mismos habíamos puesto. Y está creando puentes para que nosotros nos acerquemos a esa humanidad que nos necesita. Este tiempo es el tiempo en que Dios tuvo que tomar el control del mundo. Porque había un desequilibrio total. Y sus hijos estaban colocando reglas y yugos tan pesados que las almas no podían acercarse a Dios. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Cristo? Colocando yugos pesados a las personas para que las personas vieran tan difícil acercarse a Dios cuando el evangelio es tan sencillo, cuando el evangelio es tan simple. ¿Qué le costaba a Jonás ir a Nínive y decirle arrepiéntase? Era simplemente decir eso, pero él estaba colocando un yugo más pesado, estaba evitando que esas almas llegaran a la cruz. Eso estaba haciendo él y eso mismo hacemos nosotros. ¿Sí? Cuando esa alma desfallece, dice nuevamente, les leo ese versículo, el que leímos al inicio, cuando mi alma desfallece en mí, me acordé, de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me acordé de Jehová. En este momento nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios. Muy bien. ¿Qué viene? Enviados de nuevo. Muchachos, esta es la oportunidad. Vamos a ser enviados de nuevo. Tenemos otra oportunidad. Tenemos un Dios tan grande y maravilloso que nos va a dar otra oportunidad. ¿De qué? De levantarnos y de ir a hacer lo que tenemos que hacer, porque no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Sí? El Señor envió a Jonás de nuevo a Nínive después de que el pez lo expulsó. ¿Y sabe cuántos días tuvo que caminar Jonás? 3 días. Es muy especial, lo de los 3 días. ¿Por qué? Porque el número 3 aparece 460 veces en la Biblia, 67, en la Biblia. ¿Y sabe qué significa? El sentido de unidad, de divinidad. ¿Por qué? Porque Dios es 3. Sí, porque Dios es 3. Es la divinidad, es la perfección. Eso simboliza el número 3. La divina perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí esto me parece hermoso. Muy bien. Entonces, necesitamos ordenar nuestras prioridades. ¿Para qué? Para poderle servir al Señor. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Esta es una época en que tenemos que retomar una dirección. Cuando Israel estuvo en el desierto, Dios llamó a Moisés y a Aarón. Y Moisés era un hombre de juicio y Aarón era un hombre de reconciliación. Y trabajaron los dos juntos. Dios los puso a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque necesitaba justicia y reconciliación. Entonces nosotros necesitamos la justicia de Dios y necesitamos reconciliar al mundo con Dios.
Por eso a Dios se le dice Adonai, porque Adonai es reconciliación, misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Y Elohim, que también se le dice a Dios, significa justicia. Entonces ahí está la combinación perfecta. Nosotros no tenemos que inventar estrategias, las estrategias están en la palabra. ¿Y cuál es la estrategia perfecta para nosotros? Juicio y reconciliación. Hacerle entender a la humanidad, a los que están afuera ya muriéndose, sin Cristo, sin la cruz, cuál es la verdadera justicia de Dios y cómo hay un Dios misericordioso para perdonar. ¿Sí? Dice que cuando Jonás llegó a Nínive y les dijo que en 40 días el Señor los iba a destruir, ellos se arrepintieron y todos clavaron rodillas. ¿Qué pasa ahí? Que cuando nosotros tenemos la adversidad, sí clavamos rodillas. Ahí sí clavamos rodillas. Somos expertos en clamar y en clavar rodillas cuando estamos en adversidad, pero cuando estamos bien, se nos olvidan las rodillas, ¿sí? Entonces es muy especial. ¿Por qué? Porque dice que Dios se arrepiente, apenas los vio a ellos todos arrepentidos. Se arrepiente de traer el mal sobre ellos. O sea, frena su juicio sobre ellos. Lo frena. Y es muy lindo porque esto nos acerca con la humanidad de Jesús. Ahí, en ese momento, era Jesús actuando en su humanidad. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús tiene dos esencias celestiales, su divinidad y su humanidad. Entonces, en su humanidad Él estaba actuando. ¿Y qué estaba diciendo? Yo también sufrí. Yo también experimenté el dolor. Yo también experimenté la tentación. A mí también me pasó. Entonces, cuando Él los ve arrepentidos, el Señor dice, un momentico, no, ya no los quiero destruir. Entonces ahí está el Adonai y el Elohim, la justicia y la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Esto es lo más tremendo. Jonás se enoja porque Dios se arrepiente. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos cuando Dios hace misericordia? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, pero nosotros somos expertos en decir cuáles se van a condenar y cuáles van a salvar? Somos expertos en eso. Somos igualitos a Jonás. Igualitos. O sea, creemos que es que los que somos Dios y somos los salvadores somos nosotros. Esto no quiere decir que el mal nunca vuelva a llegar a la humanidad. Es decir, el juicio de Dios. El juicio de Dios va a llegar a la humanidad. Pero este es un tiempo en el que Dios nos está jalando las orejas y nos está prendiendo los bombillos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, definitivo y final, está cerca. Está cerca. Ese es el tiempo de que nosotros activemos ese bombillo. ¿Por qué? Porque tenemos que evangelizar a esta humanidad. Tenemos que arrancar de las garras de Satanás a esta humanidad. Por eso Dios nos encerró, para que reflexionemos, para que leamos la palabra, para que oremos, para que tengamos intimidad con Él, para que cuando se abran las puertas, salgamos renovados y con unas ganas de ganarnos al mundo totales. Totales. Y ya para terminar, viene el trato del Señor a la vida de Jonás. Viene el trato del Señor. Y es muy especial, ¿por qué? Porque Jonás en medio de su enojo se va, hace una enramada y se acuesta ahí a dormir, todo enojado. Entonces uno dirá, Dios lo dejó, pues que se enoje, él verá. No, le mandó, dice que un árbol gigante, que lo cubriera para taparlo del sol. Pobrecito, que no se vaya como a insolar ahí. Mire la misericordia de Dios. Pero después dice que llegó también y mandó un gusano que se comió como ese árbol se dañó, entonces el otro quedó ahí expuesto al sol y Dios mandó un viento que sopló sobre él, entonces él decía, ¿cómo así? ¿Me vas a matar? Y en ese momento es que Dios le dice, si yo tengo misericordia de ti, ¿cómo no la voy a tener de ellos? O sea, estaba haciendo un trato con Jonás, le estaba diciendo, si yo te llamé a ti, ¿cómo no los voy a llamar a ellos? ¿Cómo no los voy a salvar a ellos? Esa misma reflexión y esa es la conclusión que yo les quiero dejar a ustedes. Hoy nos la está dando Dios. Tenemos que identificarnos con ese Jonás para que entendamos que vamos por el camino equivocado.
Tenemos que entender que estamos huyendo de Dios. Tenemos que entender que estamos dormidos. Y que Dios nos está mostrando su misericordia con los que están allá que nosotros habíamos desechado. Nos está mostrando la misericordia que Él está teniendo. ¿Sí? Uno dirá, pero ¿cómo así? Si se están muriendo miles, ¿cuál misericordia? Pero no sabemos cuántos de esos miles han alcanzado a arrepentirse. ¿Por qué? Por lo que yo les dije primero, porque Dios mismo en su presencia ha bajado del cielo a hacer el trabajo que nosotros no estamos haciendo. Entonces, este es el tiempo de recordar nuestro llamado. Iglesia, este es el tiempo de activar nuestro llamado. Este es el tiempo de dejar de estar pasivos, sentados en una silla, solamente engordándonos y recibiendo. Este es el tiempo en tu casa de que traigas el arca, de que traigas la presencia, de que aproveches y disfrutes de esa presencia, de que exprimas esa palabra. Dios te está entrenando porque te va a abrir las puertas para que salgas a predicar el evangelio, porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos ganarnos al mundo y traerlos a la cruz de Cristo. Rompamos esa barrera, recordemos que la cruz rompe barreras y hace puentes. Entonces, utilicemos la cruz para crear puentes. Los amo mucho, familia, y vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has regalado, Señor. Es una palabra de reto. Es una palabra que nos impulsa a nosotros, Señor, a evaluarnos. Porque posiblemente muchos estamos metidos dentro del pez en este momento, clamando al Señor, orando desde allá, como lo hacía Jonás. Señor, en medio de la adversidad me acordé de ti. Y mi oración llegó a tu santo templo. Estamos clamando igual que Jonás. Entonces es un llamado a nosotros que está haciendo el Señor. Es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de que nuestra vida sea modificada, es el tiempo de que seamos otros. Es el tiempo de que cuando se abran las puertas salgamos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos permitir que muchos más mueran sin el Señor? Es el tiempo de rescatar almas para que no se vayan a una eternidad que es de adversidad, de tristeza y de dolor. Es el tiempo de que pongamos al día nuestro pasaporte. Si tu pasaporte no está al día, ponlo al día. La oficina está abierta y la oficina está en el cielo. Y es muy fácil llegar ahí. Simplemente ponte en tus rodillas y clama al Señor y pídele perdón. Y ahí mismo será renovado tu pasaporte. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque hoy nos has dado una palabra de bendición, Señor. Una palabra que alimenta nuestro espíritu. Te damos infinitas gracias en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, terminen de pasar un día de la Madre genial. Creativos, no nos vamos a entristecer. Es un día de la Madre diferente, pero igual lo podemos celebrar. Los amamos mucho. Bendiciones y a todas las mamás, piquitos. Los amamos mucho.